Listo. Entonces, buenos días. Entonces, como les dije, vamos a ver la prueba de análisis de varianza para un factor. Veamos por qué necesitamos de esta prueba, ¿sí? Entonces, no entiendo. Si estoy compartiendo Paint. Chicos, estoy compartiendo Paint. Sí, profe. Ah, ya me salió otra vez. Listo. Bien, vamos a otra vez. Resulta y sucede. Vamos a mirar entonces, se llama la prueba de análisis de varianza de un factor. Entonces, resulta y sucede que nosotros en el capítulo pasado veíamos pruebas de diferencia de medias, pero de dos poblaciones, ¿sí? Entonces teníamos la población de las X, teníamos la población de las Y en eso nos limitamos. Inclusive pueden ser valores diferentes, no tienen que ser las mismas cantidades. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de 2 tenemos 3 o hasta más variables? ¿Sí? Hasta más. Y aquí A1, A2, digamos que por acá. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Supongamos que nosotros tuviéramos 4 poblaciones. La población de las X, la Y, la Z y la A. Entonces alguien me puede decir, entonces, profe, empiece a hacer pruebas, la X con la Y, la X con la Z, la X con la A. Mire que ya llevamos 3 por este lado. Después la Y con la Z, la Y con la A, súmele 2. Y por último la Z con la A. O sea que mire pues que si vamos a hacer parejas, tendríamos 6 parejas. Habría que hacer 6 pruebas diferentes. ¿Cómo? Entonces eso es así de largo. Sí, si fuera ese estilo, sí. Imagínense, si estamos hablando de 4. Imagínense si empezamos a hablar 5 poblaciones. ¿Sí? Bien, entonces resulta que esta prueba de análisis de varianza de un factor nos va a permitir comparar al mismo tiempo todas esas variables. O sea, esa es la ventaja, digamos, de la prueba de análisis de varianza. Nos va a permitir comparar al mismo tiempo todas las poblaciones. Entonces es muy fácil distinguirla. Cuando tengamos más de 2 poblaciones y queremos comparar esas poblaciones, hacemos el análisis de varianza de un factor. Veamos un ejercicio que lo tenemos ahí en ese archivo Excel que les mandé esta semana. Entonces veamos el ejercicio de qué se trata. ¿Sí? Entonces les voy a compartir el archivo de Excel. Y no precisamente este, sino este. Bien. Ahí tenemos, y espero que estén viendo, tenemos las ventas realizadas
a los clientes durante un día del mes de enero de 4 vendedores: María Elena, Wilson, Vicky y Albeiro. Esos valores que aparecen ahí son las ventas que ellos hicieron a los clientes. O sea, que por decir algo, la primera venta de María Elena fue de 1.600 pesos. La primera venta de Wilson fue de 42.500 pesos. La tercera venta, perdón, la primera venta de Vicky fue 12.500 pesos y la primera venta de Albeiro fue de 46.000 pesos. ¿Sí? Nos preguntan en el primer ejercicio, miren pues que no necesariamente los vendedores tienen que vender las mismas cantidades de clientes, ¿sí? Unos venden más que otros. Entonces nos dice así. La prueba nos dice, realice la prueba para ver si hay diferencias significativas en las ventas promedio de los 4 vendedores. Trabaje con el valor P de la prueba que le entrega Excel. Entonces veamos en qué consiste la prueba, qué es lo que busca primero la prueba, planteando las hipótesis. Veamos entonces cuáles serían las hipótesis acá. Bien, es una prueba que nos va a servir para comparar los promedios de cada población. ¿Sí? Los promedios de cada población. Entonces, la hipótesis nula, expresada matemáticamente, diría que el promedio 1 es igual al promedio 2, igual al promedio 3, y así hasta el último caso. Estaríamos diciendo en general que los promedios, o sea, las poblaciones, las diferentes poblaciones, tienen el mismo promedio. O sea, que podemos decir que en este caso, ¿cómo lo plantearíamos? Estaremos planteando en palabras: los vendedores poseen el mismo promedio de ventas a los clientes. O sea, la venta promedio a los clientes para los vendedores es lo mismo, ¿sí? O sea, no hay diferencia entre el promedio de María Elena, de Vicky, de Wilson y de Albeiro. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso va a ser la concluyente. Si aceptamos H0, ¿qué estamos diciendo? Que todos tienen el mismo promedio. Entonces, vuelvo y repito, la prueba nos sirve para comparar los promedios de cada población. La hipótesis nula, que en este caso es la más interesante, ahorita vamos a ver por qué. La hipótesis nula nos dice que los promedios o las diferentes poblaciones tienen el mismo promedio. En este caso concreto del ejercicio que estamos haciendo, estamos diciendo entonces que los vendedores poseen el mismo promedio de venta a los clientes. Veamos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es un poco más abierta y no es concluyente.
La hipótesis alternativa nos dice al menos una población tiene promedio diferente. Al menos una población tiene promedio diferente. Es decir, que en nuestro ejercicio estaríamos diciendo que al menos un vendedor tiene un promedio diferente, un promedio de ventas por cliente diferente de los demás. Bien, ojo. En H1 no nos indica qué vendedor o vendedores, aclaro, porque puede ser, como dice, al menos, puede ser que no sea uno, puede ser dos, ¿sí? Entonces, en H1 no nos indica qué vendedor o vendedores son los que tienen promedio diferente. Ni tampoco nos indica si ese promedio o promedios es o son menores o mayores. Entonces vuelvo y repito esa parte. Vuelvo y repito, acá lo importante, la hipótesis concluyente es el H sub 0. Si nosotros llegamos a que H sub 0, a que los promedios son iguales, ya no, ahí paramos, ya sabemos, los vendedores tienen el mismo promedio, ¿sí? No hay un vendedor que diga, le vende más a los clientes que otro, no. Muy bien. H sub 1 es una hipótesis que nos deja abiertos las conclusiones, porque nos dice al menos una población tiene un promedio diferente. Primero, cuando nos dicen al menos, no nos está indicando si es 1, si es 2, si es 3. Y cuando decimos diferente, no sabemos si es mayor o menor. Entonces, por eso es que la hipótesis H1 no es concluyente. Si nosotros aceptamos H1, ya sabemos que hay alguno que tiene diferencia, pero no sabemos cuál y si es mayor o menor. Entonces, digamos eso que es muy importante. En palabras acá, entonces H1 sería al menos un vendedor tiene un promedio de ventas por cliente diferente a los demás. Ojo, si aceptamos H1, no nos indica qué vendedor o vendedores son los que tienen promedio diferente. La prueba no nos dice eso. Ni tampoco nos indica si ese promedio es o son, porque pueden ser promedios, menores o mayores, ¿sí? Entonces, lo ideal es, ojalá, aceptar H0. Si no, cuando aceptamos H1, tenemos que seguir haciendo pruebas. Pero yo les digo qué tipo de pruebas se pueden hacer. Muy bien.
Está claro entonces que ese es las hipótesis. El paso 2, o sea que el primer paso va a ser plantear las hipótesis. El paso 2, obviamente, es obtener los resultados de la prueba que nos ofrece Excel. Vamos a seguir, entonces vamos a hacer el segundo paso. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos entonces para Excel. Acá tenemos en Excel. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Vamos a irnos por datos, chicos. Entonces vamos por datos, ¿sí? Después, análisis de datos. Y busquen el primer renglón. Entonces vuelvo, repito este paso. Nos vamos por datos, le decimos análisis de datos y nos vamos para el primer renglón que se llama análisis de varianza de un factor. Y le damos a aceptar. ¿Qué información nos va a pedir? Listo, voy a compartir el pantallazo que les mandé en el correo. ¿Sí? En el correo les mandé este pantallazo. Para este ejercicio vamos a utilizar, espero que estén viendo ese pantallazo, ¿sí? Vamos a utilizar esto y este pantallazo en esta prueba. Lo primero que nos pide es dónde están los datos. ¿Dónde están los datos de ventas de cada vendedor? En este ejemplo, el primer dato está en la celda A2 y nos vamos a ir hasta la fila 199. Entonces, por eso es que ahí le ponemos que el rango de entrada va desde A2 hasta D199. El computador asume que la información normalmente viene por columnas. Si en algún momento viene por filas, cambiamos ese ítem de columnas por filas. Pero el computador viene identificado primero que lo más normal es que la información venga en columnas. Como siempre, nos preguntan, ¿incluyó títulos en la primera fila? Sí, vamos a incluir títulos en la primera fila. Y como siempre nos pregunta cuáles son las opciones de salida. ¿Dónde quiere que salgan los resultados? Pueden ser en la misma hoja, en una hoja nueva o en un archivo nuevo. Nosotros entonces vamos a resolverlo en la misma hoja, en la celda G1. Entonces, este pantallazo. ¿Alguna pregunta sobre el pantallazo, chicos? ¿Está claro el pantallazo? Chicos, uno que me responda si entendieron bien lo del pantallazo. Hemos hecho pantallazos más complicados. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos al archivo de Excel. Ya se me fue. ¿Dónde está? Excel, aquí. Perdón. Bien. ¿Qué se me hizo Excel? No lo he cargado. Permitico, pues que tengo que cargar Excel. No, pues yo lo tenía. Bien, chicos, ¿no están viendo Excel?
No, profe. Listo. Se me perdió el cel, pero yo lo cargo pues. Se volvió a perder el cel, pero ya lo estoy cargando. ¿Por qué no aparece? Listo. Bien, quiero traer el cel y no me aparece el cel. Ah, ya, listo, ya sí. Listo, ya se aparece el cel, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo que dijimos. Vamos por datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor. Le vamos a decir dónde están los datos. Vimos que desde la A2 hasta la D199, que es el último renglón de ventas, le dijimos que tenemos título y que los resultados van a salir en G1. Listo, acá están los datos. Veamos qué información nos trae. Bien, inicialmente esto nos trae una información. Leamos los resultados. Inclusive vamos a simplificar. Vamos a arreglar estos promedios para que sean como más decentes. Esto es plata y manejamos los 3 decimales. Muy bien, entonces veamos pues, el primer dato simplemente es un resumen que nos puede servir, ahorita después les digo en dónde, en otra prueba, esos primeros datos para qué nos sirven. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que María Elena, en este caso, ¿cuántos clientes atendió? 197 clientes. Como esto es plata, quiere decir que María Elena vendió, y eso está en miles, vendió 2.849.000 pesos. Porque eso está en miles. O sea que estamos hablando 2.849 miles de pesos. O sea que son 2.849.000 pesos. Muy bien. El promedio de María Elena es de 14.462 pesos. Y aquí tenemos la varianza. Wilson atendió 157 clientes y su promedio es de 20.000 pesos, 20.500 pesos. Vicky atendió 133 clientes y su promedio es de 15.550 pesos. Atendió 192 clientes y su promedio es de 13.850 pesos. Aparentemente, uno ve diferencia en los promedios. Ojo, pero uno no solamente se puede guiar por los valores del promedio. Hay otra variable que incide bastante, que es la varianza de los datos. Y la varianza de los datos nos está indicando que existe gran variabilidad en las ventas. Luego, por eso es que vamos a llegar a la conclusión que vamos a hacer. Muy bien, después de que tenemos los datos, nos vamos a fijar cuál es el estadístico de la prueba. Este.
el valor de la F. Entonces pongamos eso. Ese es el estadístico de la prueba. Entonces, eso es importante entonces que lo compartamos en Paint. Bien, obtener los resultados de la prueba. Nos fijamos en el estadístico de la prueba. Y digamos, el estadístico F de la prueba. Entonces, nuestro estadístico F dio 1.58. Entonces, nos fijamos en eso. 1.58. Y lo otro, fuera el estadístico, este estadístico está asociado con el valor P de la prueba. Entonces aquí vamos a volver a recordar el famoso valor P de la prueba. ¿Se acuerdan? El valor P de la prueba. Entonces recordemos. Si el valor P de la prueba es mayor del 5%, aceptamos H sub 0. Y dijimos que si ese valor es menor del 5%, aceptamos H sub 1. Entonces, no se les olvide ese dato del valor P de la prueba. Entonces, vamos a mirar qué valor de la prueba nos trajo ese estadístico F. Miremos en todo caso. Listo, veamos. Acá está el valor P de la prueba. Este es el valor P de la prueba. Este sería el valor P de la prueba. Este es el valor P de la prueba. Entonces, en este caso, el valor P de la prueba, como ustedes pueden ver, es de un 19%. ¿Sí? Del 19%. Entonces, vamos a mirar. Simplemente vamos a concluir. Entonces, mire que la prueba se le imita muy fácil. Calculamos. Ay, pero compartí lo que no tenía que compartir. Entonces, simplemente ya sabemos que el valor P de la prueba, nos arrojó un 19 punto, ya me voy a fijar qué punto es. 19.21. 19.21%. Ya sabemos que un 19.21 es un valor ¿qué? Alto. Por lo tanto, en este caso, aceptamos H sub 0. Y recuerde que aceptar H sub 0 acá es lo concluyente. Entonces simplemente podemos decir entonces que los promedios de ventas por cliente, promedio de ventas por cliente de los 4 vendedores son similares. O sea,
no hay una diferencia ¿qué? No hay una diferencia significativa. Bien, aclaremos que esa diferencia, no hay una diferencia significativa debido a la variabilidad de las observaciones. Cuando digo variabilidad, recordemos que es la varianza de las observaciones. Entonces, y ya acabamos el ejercicio. Entonces nos dice, el valor P nos arrojó un valor de 19.21%. Mayor del 5%, lejos. Recuerden el valor de referencia que es el 5%. Es un valor alto, por lo tanto en este caso aceptamos H sub 0. Y aceptar H sub 0 quiere decir que los promedios de venta por cliente, digamos, corrijamos ahí, venta por cliente, de los 4 vendedores son similares. Es decir, en otras palabras, no hay una diferencia significativa debido a la variabilidad de las observaciones. O sea que, a pesar de que ustedes ven que un vendedor tiene promedio 20.000 y otro 13.000, debido a la variabilidad de las observaciones, no podemos concluir que esos dos promedios son iguales. ¿Sí? Perdón, que son diferentes. Antes, por la variabilidad de los datos, tenemos que concluir que esos promedios son iguales. Vamos a hacer otro ejercicio, también relacionado con ventas, pero de otro estilo. Veamos, ya así es. Veamos entonces cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Si quieren, para este ejercicio, vamos a hacer una cosa muy importante. Carguen el archivo de Excel que les mandé para que hagamos al mismo tiempo los resultados. Vamos a hacer el ejercicio de las freidoras. Entonces, por favor, carguen el archivo de Excel. Vamos a hacer el archivo de Excel. Y vamos a hacer este ejemplo de las freidoras. Me dicen cuando estamos listos. ¿Quién falta? Profe, espérame. Bien. En el anterior ejemplo les aclaro que el factor son los vendedores. Ese fue el factor, los vendedores. Mientras van cargando, les voy leyendo el ejercicio. Y para que sepamos cuál es el factor acá. Entonces nos dice, las siguientes son las ventas diarias de freidoras sin aceite para cada día de la semana. Entonces tenemos acá las ventas que se han hecho los días lunes de la freidora sin aceite, día martes, día miércoles, viernes y sábado. ¿Quién es el factor acá? El día. El factor es el día. ¿Sí? ¿Qué nos pregunta? Realice la prueba para ver si hay diferencia significativa en las ventas promedio de los diferentes días. Trabaje con el valor P de la prueba de Excel y obviamente
concluye. Entonces veamos cómo planteamos las hipótesis. Primero que todo, planteamos las hipótesis. ¿Cómo lo vamos a escribir en palabras? Veamos pues cómo plantearíamos las hipótesis en este caso. Perdón. No vamos a ver nada. Simplemente queremos uno nuevo. Listo. Entonces recuerde que el primer paso es plantear las hipótesis. Entonces vamos a plantear la hipótesis. Entonces miren que acá tenemos 6 poblaciones. Entonces aquí diríamos que H0, promedio 1 es igual al promedio 2, igual al promedio 3, promedio 4, promedio 5 y promedio 6. Si vamos a hacer pruebas por parejitas, aquí tendríamos que hacer, si fuéramos a hacer pruebas por parejas, tendríamos que hacer 15 pruebas, cogiendo lunes con el martes, con el miércoles, con el jueves, con el viernes, con el sábado. Después martes con el miércoles, con el jueves, con el viernes y sábado. Después miércoles con el jueves, con el viernes y sábado. Después jueves con el viernes y el sábado. Y por último, el viernes con el sábado. Son 15 pruebas. ¿Qué estaríamos diciendo aquí en palabras? Estaríamos diciendo que las ventas promedio de freidoras son iguales para cada día de la semana. Entonces estamos diciendo, las ventas promedio de freidoras son iguales para cada día de la semana. Versus H1 nos estaría diciendo que al menos un día, no sabemos cuál, tiene venta promedio de freidoras diferente de los demás días. ¿Sí? Entonces, bueno, repito la hipótesis nula. La hipótesis nula estaríamos diciendo que el promedio 1 es igual al promedio 2, igual al promedio 3, promedio 4, promedio 5, promedio 6. Cuando el promedio 1 es el del lunes, este es el del martes, este es el del miércoles, este es el del jueves, este es el del viernes y este es el del sábado. En palabras estaríamos diciendo que las ventas promedio de freidoras son iguales para cada día de la semana. O sea que aquí el factor es día, es el día. ¿Qué nos tomamos la molestia de tomar ventas diarias? En el otro era el vendedor, tomamos ventas por vendedor. Versus H1, al menos un día, pueden ser varios, pero ya sabemos que por lo menos uno tiene ventas promedio de freidoras diferentes a los demás días. Recuerde que si concluimos H0, ya paramos ahí. Si concluimos H1, tenemos que seguir buscando cuál es ese día o cuáles son esos días, si es mayor o menor. Ya, eso obliga a más pruebas. Aceptar H1 quiere decir el trabajo continuo. Si llegamos a H0, quiere decir ya llegamos, terminamos el trabajo. Listo. Por eso se dice que H0 es concluyente. Aceptamos H0 y ya no tenemos que hacer nada más. Muy bien.
Veamos entonces ahora si vamos a hacer el paso 2. Cada uno lo va a hacer. La pregunta es, ¿dónde están los datos? Vamos a comenzar en este caso desde A3. Entonces vamos a llamar a Excel. Le vamos a decir datos. Le vamos a decir análisis de datos. Y vamos, si ya están en Excel y están en datos y análisis de datos, busquen el primer renglón, donde dice análisis de varianza de un factor. Después, a continuación, tenemos otro análisis de varianza. Ese no nos alcanza el tiempo pues para desarrollarla, que es de 2 factores. O de pronto les muestro un ejercicio más o menos, les puedo crear un ejercicio. Análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Y tenemos otra prueba que es análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Muy bien. Vamos entonces a análisis de varianza de un factor. Le vamos a decir que los datos, todos debemos coincidir que los datos empiezan en A3 y finalizan ¿en qué celda? ¿En qué celda les finalizan los datos? A ver quién me dice. F24. F24. Muy bien, Jefferson. ¿Los datos están agrupados por columnas? Sí. Ahí están. Cada día están los datos por columna. ¿Incluimos título en la primera fila? Sí. Bien. Ahora la pregunta, ¿dónde queremos que nos saque los resultados? Bien, vamos a decirle acá que los resultados, colóquenmela en G1, en J1, y le damos a aceptar. Y si hicieron bien las cosas, nos tiene que salir lo mismo. Voy a simplificar un poquitico esto para que nos quede más fácil leer esos números con tantos decimales. Con 3 decimales es suficiente. ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio lo mismo? A mí sí. Bien. ¿Qué dijimos en el segundo paso? Nos fijamos en el valor F. F nos dio 27.37. Y acá lo más importante es el valor de la prueba. El valor P de la prueba. Entonces el valor P de la prueba nos dio 2.11 E a la menos 18. Vamos a mirar entonces con qué concluimos. Listo. Entonces ya tenemos el segundo paso, dijimos, encontramos el valor F. El estadístico de la prueba. Vimos que el estadístico de la prueba en este caso nos dio 27.371. 27.371. Y lo más importante de ese valor F es su valor P asociado. Que en este caso nos dio 2.11 E a la menos 18. Bien, recuerden que ese número sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 y llegamos al puesto 18. Quedan dudas, sospechas de que ese valor es supremamente pequeño. Bien, entonces, pongamos la conclusión. Como el valor P es supremamente pequeño, acepto H sub 1. ¿Qué quiere decir aceptar H sub 1? Que al menos un día registra ventas promedio diferente de los demás. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuál? ¿Y cómo? Nos queda esa pregunta por resolver. ¿Cuál y cómo? Si es diferente porque es mayor o diferente que es menor. Entonces veamos qué les recomiendo yo ahí. Ya sí nos va a obligar a llevar más trabajo. Muy bien. Entonces, volvamos al archivo de Excel. ¿Quién nos va a dar pistas? Esta columnita. Esta columnita nos va a dar pistas. Volvamos a leer los promedios. El lunes, en promedio, ¿cuántas freidoras se venden en promedio? 1.8. Bien. Mire que con respecto al martes son valores más o menos similares, 1.6. Entonces ustedes acá miran quién tiene un valor promedio más alto. ¿Y es cuál? El sábado. ¿Sí? El sábado. Entonces uno puede sospechar y obviamente es obvio, el sábado. Si vamos a compararlo con el más pequeño, ya tiene que mostrarnos diferencia. Ya sabemos que existe diferencia. Entonces, eso sí ya está fija. La diferencia entre el mayor y el menor ya es significativa. ¿Por qué? Porque la prueba nos lo está indicando. O sea, que ya sabemos que el sábado debe diferir del miércoles y que el sábado es mucho mayor que el miércoles. Entonces ya por lo menos sospechamos. Ya lo que uno sí tiene que preguntarse es, y veamos qué nos pide acá. Ejemplo, dice, realice la prueba para saber si el día lunes y sábado tienen varianzas iguales en sus ventas. ¿Para qué hacemos esa prueba de varianzas? Para saber si vamos a aplicar la prueba de varianzas iguales o varianzas diferentes. Entonces vamos a repasar esa partecita de la prueba de las varianzas. Vamos a ver si entre el sábado y el lunes tienen varianzas iguales. Entonces vamos a recordar un poco nuevamente lo que hicimos en Excel. Vamos a hacer la prueba de Excel. Entonces nos vamos por análisis de datos. Recuerden que cuando uno acepta H1, todavía nos queda trabajo.
Vamos a buscar dentro del Excel la prueba que dice prueba F para varianzas de 2 muestras. Lo que sí necesitamos para que nos quede más fácil es que copiemos las ventas del lunes al lado del sábado. Vamos a hacer esa copia. Entonces vamos a copiar las ventas del sábado y lunes para que nos quede más fácil de hacer la prueba. Entonces vamos a probar si son de varianzas iguales. Vamos a mirar. Varianzas iguales. Entonces hacemos la prueba de varianzas para 2 muestras. Recuerde que aquí nos dice que cuál es el primero. Bien, vamos a coger primero las del sábado. O sea, esas ventas están desde F3 hasta F24. Y las del lunes, en este caso que las copiamos al lado, le vamos a decir que está desde la G3 a G24. Nos pregunta la prueba si tenemos rótulos. Y nos pregunta dónde quiere los resultados. Le vamos a decir que en J21. Y ya le vamos a mostrar los resultados. Bien. Prueba F para varianza de 2 muestras. Esto es repaso, esto ya es recordatorio. En ese tiempo no fijamos en el valor de la F, en el valor P, la prueba que es este. Ese valor P es del 7%. Entonces, le damos las conclusiones de esa prueba. Entonces, seguimos. Estamos haciendo entonces la prueba para saber si la varianza del sábado es igual a la varianza del lunes. Bien, recuerden entonces que ahí tenemos otra vez un estadístico F. El estadístico F nos dio 1.96, pero lo más importante es que el valor P nos dio el 7%, ya le voy a decir con el decimal completo, 7%. Como lo consideramos alto, por encima del 5%, recuerde que aceptamos H sub 0. Ah, ¿y qué es H sub 0? Muy bien, recordemos, H sub 0 es que las varianzas son iguales. Versus H sub 1, las varianzas son diferentes. Como ya sabemos que las varianzas son iguales, vamos a hacer la prueba de diferencia de medias con varianzas iguales. Por eso es importante hacer esta prueba, para saber cuál de las dos pruebas vamos a hacer. Si las varianzas son iguales o las varianzas diferentes. Entonces, siguiendo con el ejercicio, si queremos probar si las ventas entre el lunes y el sábado son significativamente diferentes, vamos a hacer
otra prueba que nos trae Excel. Este es simplemente recordatorio. Vamos a hacer la prueba de diferencia de medias. Hoy dice prueba para dos muestras suponiendo varianzas iguales. O sea, la del penúltimo renglón. Bien, prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Muy bien. Entonces, en este caso, le vamos a decir aceptar. Le vamos a decir dónde están las ventas del sábado. ¿Dónde están las ventas del lunes? Diferencia hipotética siempre vamos a asumir que es 0. Y le vamos a decir que colóqueme en la celda G40. Y ya nos trae estos resultados. Vamos a compartir esto, pues ahí lo tenemos. Simplemente esto es repaso. Estos datos los sabemos. Bien, en este caso, otra vez lo más importante son estos dos valorcitos que tenemos ahí. Es el estadístico de la prueba y el valor P de la prueba. Entonces vamos a copiar los 7.57 y el valor P es de 1.51 y a la menos 0.9. Listo. Entonces, simplemente vamos a probar y ya, para recordar, vamos a probar si las ventas promedio del sábado son iguales a las ventas promedio del lunes. O sea, aquí estamos diciendo las ventas, entonces aquí serían las ventas promedio del sábado son iguales a las ventas promedio del lunes. Versus. Bien, el estadístico nos dio positivo. Quiere decir que la venta promedio del sábado, al darnos positivo, sería mayor que las ventas promedio del lunes. Estaríamos diciendo que las ventas promedio del sábado son mayores, o la venta promedio, aquí no es tanto las ventas, la venta promedio del sábado son mayores que la venta promedio del lunes. Bien, borremos el plural, que eso simplemente no. Muy bien. Recuerden que ¿por qué hicimos esto? Porque el estadístico dio mayor. Recuerden que el estadístico, en este caso es la T, nos dio 7.57 y el valor P nos dio 1.51 por E a la menos 9. Entonces este es un valor muy pequeño. Entonces aceptamos H es 1. Entonces aquí logramos demostrar rápidamente que las ventas promedio del sábado sí son mayores que las ventas del lunes. E inclusive, veamos qué estaríamos también haciendo rápidamente. Si estamos diciendo
Este 5.476 es mayor que la del lunes. Por ahí derecho estaríamos diciendo que es mayor que la del martes. Y también el sábado es mayor que la del miércoles. Miren que es que el lunes está por encima del martes y el miércoles. O sea que ya me estoy economizando pruebas. Ya la pregunta que uno tendría que hacer es, ¿será que el viernes y el sábado son diferentes? Este 5.476 con esta variabilidad alcanzan a ser diferentes. Bien, se puede hacer, pero no quiero alargar más esto. Les cuento, en el trabajo no tienen que hacer sino esto, el análisis de varianza. Esto es lo que tienen que hacer nomás. No tienen que alargar más el asunto. Simplemente ustedes van a concluir, o aceptamos H0 o aceptamos H1. No tienen que seguir buscando lo demás. En la vida, uno sí tiene que seguir buscando. Vamos a hacer otro ejercicio muy similar, pero veamos, y ustedes lo van a hacer y me van a compartir los datos con este ejemplo de las vajillas. Entonces, péguense, háganse la animadita y hagan el ejercicio de las vajillas. ¿Será que también hay diferencia significativa en las ventas de las vajillas por día? Entonces, los animo a que lo hagan pues y alguien que me comparta los resultados. Háganle pues. Vayan haciendo lo que yo lo voy a hacer por mi ladito sin que ustedes lo vean. Ya me dio. Profe, ¿qué es el valor de la F y el valor P? Ok. Sí, simplemente compártame alguien el pantallazo. Pero lo estoy haciendo en el computador y soy desde el celular. Por eso, la idea es que alguien me haga, que lo haga en Excel, obviamente, y que nos comparte los resultados. A mí ya me dio. Yo ya sé que. ¿Quién lo está haciendo? Don Mateo, ¿usted lo está haciendo? Profe, Sí, pero es el de análisis de varianza de un solo factor para el de las sí, vajillas. sí, para las vajillas. Esa es la prueba que hay que hacer. Yo ya lo hice. Compártanos los resultados. Ajá. Sí, doña Tania. Miremos entonces que los resultados que le dio a Tania es que el valor F le dio 19.26. Y el estadístico de la prueba, perdón, y el valor P de la prueba nos dio 4.88 e a la menos 14. ¿Listo, Tania? Muy bien, miren que la venta promedio del sábado también es mayor. Veamos este dato. Yo les comparto el mío.
Miren que la venta promedio del sábado también coincide que es la mayor con respecto a los demás. Obviamente, vamos a probar de que sí, al menos el sábado es diferente. Y si nos da diferente, ya sabemos que es diferente con estos 2 días que son los menores, martes y miércoles, que nos está dando el mismo promedio. Es claro que entre el martes y el miércoles no hay diferencia, nos están dando el mismo promedio. La pregunta, ya pues como investigador, es: ¿será que hay diferencia significativa entre el sábado y el lunes, que es la segunda más alta? Otra pregunta es: ¿hay diferencia entre este promedio del 4 del viernes a este 3 del jueves? Si nos muestra que hay diferencia entre el viernes y el jueves, obviamente hay diferencia entre el viernes y los martes y miércoles. Entonces mire que existen muchas preguntas que uno se puede hacer más adelante para desarrollar. Muy bien, entonces planteemos las hipótesis. ¿Cómo escribiríamos nosotros aquí las hipótesis? Es un ejercicio muy similar al anterior. Estaríamos diciendo, obviamente, que el promedio del lunes es igual al promedio del martes, igual al promedio del miércoles, igual al promedio del jueves, igual al promedio del viernes, igual al promedio del sábado. ¿Qué estaríamos diciendo aquí en palabras? Que las ventas promedios diarias de vajillas son iguales. Versus al menos un día tiene venta promedio diferente de los demás. Muy bien. Después entonces encontramos el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba nos dio, recuerden que nos dio 19.26. 19.26. Y el valor de la prueba nos dio 4.88 por e a la menos 14. Entonces, como podemos ver, este es un valor muy pequeño. Entonces, aceptamos H es 1. O sea que al menos un día es diferente de los demás. Lo que sí nos debe quedar claro es que el sábado, que tiene un mayor promedio, ¿sí? Ya les voy a decir cuál es el promedio del sábado. 6.28. ¿Sí? 6.28. Obviamente, ya es mayor que el del martes y miércoles, que son los más pequeños. Eso no hay que demostrarlo. Los más pequeños no hay que mostrarlo porque ya sabemos que son diferentemente significativos. 2.33. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio cambiando un poquitico esto de las ventas, porque hoy tenemos ejercicios muy similares a continuación en el archivo. Vámonos a ir, a ver si por aquí más adelante. Muy bien. Si tenemos, no, voy a cargar otro archivo. Otro archivo de Excel. Voy a ir a, este no lo tienen en este momento ustedes.
Bien, voy a ir a Excel a traer un archivo. Bien. Listo. Ya les cargué el archivo. Bien. De pronto yo sí se los mandé en su momento. Veamos, hicimos ejercicios en este ejercicio. Miren que aquí tenemos inclusive muestras para medias de 2 emparejadas. Pero veamos el ejercicio. Espero que lo están viendo. Entonces dice, se quiere saber si hay diferencias significativas entre los promedios de material particulado, microgramos por metro cúbico, que se monitorearon en 3 fechas, en los meses de enero, febrero y marzo. Los datos recopilados en cada una de las estaciones fueron los siguientes. Entonces aquí tenemos las diferentes estaciones y para marzo, febrero y enero. Entonces aquí vamos a plantear las hipótesis. Tenemos 3. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Entonces veamos cómo sería la hipótesis acá. Entonces lo que estamos diciendo acá, H sub 0, es que el promedio de enero igual al promedio de febrero y al promedio de marzo. En otras palabras, los promedios particulados. Bien. Recuerden que esto es de contaminación, entonces estaríamos diciendo los promedios de partículas en el aire son iguales para cada uno de los meses. Versus H1 al menos un mes tiene promedio diferente de partículas en el aire. Bien, esa sería la hipótesis. Entonces miremos los datos. Acá tenemos marzo, febrero y enero. Y queremos hacer la prueba los 3 meses al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer datos, análisis de datos, análisis de un factor. Como siempre me va a preguntar dónde están los valores. Están agrupados por columnas. Incluir rótulos en la primera fila. Y me va a preguntar dónde quiero que me salgan los resultados. Le voy a decir que me pongan en N1.
y veamos qué me trajo. Estos son los resultados que me trajo. Muy bien. Ahora concentrémonos en los valores que siempre preguntamos. Estos dos. El que el estadístico nos dio alto, 196. Y el valor P sí que nos dio bien pequeño. 7.62 era la menos 24. O sea que estamos requete seguros. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Vamos a estar requete seguros en la hipótesis que vamos a aceptar. Entonces, obviamente, vamos a concluir con esos datos. Bien, el estadístico F ya vimos que nos dio 196.52. Y el valor P, la prueba, nos dio 7.62 por E a la menos 24. Supremamente pequeño, muy pequeño. Entonces estamos requete seguros de aceptar que H es 1. H es 1. Al menos un mes tiene promedio diferente de partículas en el aire. Y es fácil mirar los datos y ver que existen unas diferencias muy llamativas a los ojos. ¿Cuánto nos está dando el promedio de marzo? 39. Contra enero, obviamente el 15, ya sabemos que si hay una diferencia, si hay al menos uno diferente, está entre el mayor y el menor, ya eso lo sabemos. ¿Sí? Acá en su momento también hicimos la comparación entre marzo y febrero y también nos dio diferente. Y en su momento también hicimos la comparación entre febrero y enero. O sea que acá cada mes tiene un promedio diferente. Y obviamente ya sabemos, marzo era el mes que tuvimos mayor contaminación. Febrero estábamos en problemas. Versus enero, que era una situación, digamos, entre comillas, normales. Entonces tuvimos 2 meses, como febrero y marzo, que tuvimos época de pico y placa ambiental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente este era como refuerzo. Miren pues que la prueba realmente es muy fácil. En el CES se facilita mucho su obtención.